Hola mis queridos y mis queridas Piscis, bienvenidos y bienvenidas a esta lectura especial para ti. Si quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video, yo te responderé con un like, con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti, mi querido Piscis. Si hay algo que no resuene contigo en esta lectura, por favor déjalo pasar. Esta lectura es totalmente atemporal y llegará a tus ojos y a tu vida cuando tú realmente lo requieras. Vamos a ver qué nos dicen tus ángeles y arcángeles en este día de hoy. Bueno, en primer lugar, este angelito te dice que el misterio de tu fe te salvará. Bueno, tu fe, esto no me está hablando solamente de una vida religiosa, de rezar rosarios o de hacer mantras, de estar todo el día con la camándula en la mano, no. Me habla acerca de la fe en ti mismo y en ti mismo especialmente. Porque, listo, la divinidad nos pone en el camino muchas herramientas y muchos instrumentos para poder realizar cada uno de los proyectos que nosotros tenemos día a día, cada uno de los sueños que queremos hacer realidad. Pero a la larga es nuestra palabra, nuestras acciones, lo que pone la diferencia en que sí se es o no se hagan las cosas entre el que tiene éxito y el que no tiene éxito. Aparte de la fe que tú debes tener en ti mismo, en ti misma, también el sentimiento que tú tienes en eso que tú estás haciendo. Es decir, si tú te sientes desanimado, desanimada, te invito a evaluar cuál es el motivo de ese desánimo. Tal vez estás en un trabajo o en una relación o en un estudio o en algo o desempeñándote en algo que a ti no te llena, que te ha desgastado o que no has renovado. Entonces evalúa estos aspectos de esa actividad a la cual tú te dedicas, pero principalmente es la fe que tú tengas en ti. No te digo que es que todos tenemos al 100% todos los días la energía puesta y las ganas y el ánimo en absolutamente todo. También hay días que tenemos bajones, pero lo importante es no quedarte en el bajón, no quedarte llorando, revolcándote en el piso de tu desesperación, de tu desánimo. Lo importante es levantarte de ahí. Permítete unas horas o unos minutos eh, para poder sacar de tu sistema, de tu cuerpo, la falta de fe en ti, la falta de felicidad con lo que estás haciendo, la falta de satisfacción, la frustración. Date el tiempo para sacarlo. Lo puedes sacar tal vez escribiendo, llorando, hablando con algún amigo, con alguna amiga o haciendo algún tipo de actividad lúdica o deportiva. Es muy bueno. Lo importante, te digo, es no quedarte ahí. Y si ves que ya tienes como un bajón, una depresión de hace bastante tiempo, ya llevas días, semanas, por lo menos unas 4 semanas sin poder dormir, sin comer bien, o durmiendo mucho, o comiendo mucho, o muy triste, todo el tiempo con pensamientos negativos, busca ayuda profesional. En ese momento hay muchas formas de ayudarte. La medicina tradicional tiene sus psicólogos, tiene sus psiquiatras. También hay cosas alternativas como la meditación, el reiki, los registros akáshicos, las terapias. Hay terapias con agua. Tú puedes, bueno, para hacerte una terapia con agua no necesitas ir donde un especialista, ¿no? Puedes ir a un río, o también te puedes poner debajo de la ducha, o si tienes la posibilidad de irte al mar, maravilloso, te metes al mar y ahí dejas todo. Y si es tu ducha, pues también, o si te puedes hacer baños, no importa si no tiene las 10.000 plantas, bueno, con una plantita que tengas, tal vez romero, eh, flores, cítricos que también calman. Puedes hacerte muchas terapias. Mira, en Google, en YouTube puedes encontrar infinidad de cosas. Podrías pedirle al cielo, al universo, que te ponga en tu camino aquellas cosas que te van a sanar a ti, ya sea de profesionales de la salud o de alternativas. Vamos a ver qué más te dicen tus angelitos con respecto. Mira, la cuestión es que todo lo que te estoy diciendo ahora te va a llevar a ponerte en contacto.
en contacto con divinidades, en contacto con tu propio ser, con tu alma. Em, escucha todo lo que te dije antes, escúchalo. Y todo eso que tú vas a hacer por ti, el desahogarte, el tratar de sanarte, sanarte con lo que escuchas, con lo que ves, con lo que comas, con tus actividades, con las personas que están alrededor tuyo, sacando, metiendo cosas, personas, actitudes, situaciones de tu vida para que te beneficien mucho más. A raíz de todo esto, mira, tú puedes lograr tener contacto con tu yo superior, con la divinidad, con Dios, con la fuente, como tú quieras llamarlo. Lo importante es que tomes la decisión ya mismo de hacerlo. No tiene que ser, no tiene que convertirse para ti en una carga, pero sí tiene que convertirse en un hábito, en una costumbre para ti. ¿Para qué? Mira, dentro de las primeras 3 semanas tal vez no tengas un resultado efectivo, pero yo te aseguro que a partir de la tercera semana, cuando ya pase la tercera semana, digas, bueno, ya es mi día 22, yo te aseguro que tú te vas a sentir diferente si comienzas a hacer estos pequeños cambios en tu vida. No tienes que irte al monte del Himalaya, no tienes que pagar miles de dólares o miles de pesos para poder lograr esto que tú quieres. Lo puedes hacer tú mismo y si tienes los recursos, el dinero para hacerlo, maravilloso. Pero busca personas idóneas que no te vayan a engañar, que no te vayan a estafar. Bueno, em, listo. También te dice que esta cuestión que tú estás viviendo ahora sí es un bajón de energía bastante fuerte. El que tú estás teniendo, te aconsejan muchísimo buscar la meditación de la llama violeta, consumir alimentos de color violeta y portar prendas de color violeta, ya sean cuarzos, ya sean ropa, ya sea una bufanda, una manilla, un collar, algo que tenga algo de color violeta. Si son piedras, te aconsejo muchísimo que las personalices tú. Lo puedes hacer haciendo un ritual como tú quieras, con velas, con agua. También si ya tienes algún tipo de piedra de color violeta, entiérrala en algún lugar que sea seguro para ti, ¿no? Por ejemplo, una macetica o si tienes algún prado por ahí, en algún antejardín o si vives en una finca, bueno, entiérrala en un lugar donde tú te recuerdes, ¿no? No la vayas a enterrar y después te olvides dónde la pusiste y después no logres recuperarla. Bueno, vamos a ver también qué te dice la tarot egipcio para ti. Y vamos a preguntar específicamente acerca de el amor. Por acá suena que estoy barajando las cartas acerca de el amor para ti en este momento. Dices que tienes dudas de lo que estás viviendo ahora con tu persona especial. Que tengas precaución, sí, pero que no te vuelvas paranoico, paranoica. Eh, Va a haber, te dice que hables con tu persona especial, con tu pareja, con la que estás tú en este instante, y que lleguen a acuerdos, ¿listo? Todo va a ser como a tu favor, precisamente. No tengas miedo de hablar con esa persona con la cual tú estás en este instante. Vamos a ver qué más nos dice con respecto a tu economía. Hablamos del espíritu, ahora vamos a ver qué te dice con respecto a tu economía en este instante. Bueno, me dice que tu suerte está marcada, que así sea poco o mucho lo que tú tengas en este instante, separes un 10% de lo que tienes y lo des directamente a alguien, no de lo que te sobra, sino de lo que es tuyo. ¿Listo? No te digo de lo que tienes para alimentarte, de lo que tienes para pagar tus recibos, tus deudas. No, ese dinero no, ese dinero es sagrado. Tus deudas las debes pagar y tener la alimentación para ti, para tu familia, para tu salud, tu diversión. Pero aquello que tú tienes como una reserva, da el 10% de eso. Y si dices el 10% es mucho, mucho, bueno, da lo que salga de tu corazón, pero dalo porque esto va a ser una llave para que tú recibas muchísimo más. Si das 10, vas a recibir 1000. Listo. Y no necesariamente en cuestiones económicas va a ser la retribución, sino también en paz, en salud
y en amor de otras personas, que vale muchísimo más que el dinero, ¿cierto? Bueno, vamos a ver qué nos dicen tus arcángeles. En esta ocasión, el arcángel Uriel te dice que él, el arcángel Uriel, está contigo en estos momentos de aprendizaje en lo que te encuentras. Te dicen que la educación y los estudios son muy importantes para ti en estos momentos. Mira, te dicen que si te ocupas de prepararte más, esto me habla más que todo en cuestiones emocionales y espirituales. No te digo que es que te vayas a ir a hacer una carrera universitaria o algo así, no. Te menciona que, que trates como de mirar o de profundizar mucho más en tu cuestión espiritual a través de la lectura, podría ser, o de audiolibros o de personas que tú encuentres podcasts, muy seguramente personas muy capacitadas que te pueden ayudar en este momento de tu vida, que lo hagas y que no te preocupes por el tiempo que tú le dedicas a eso, tal vez puede ser una hora o una media hora al día. Si tú lo inviertes esto, tus demás necesidades están siendo cubiertas. Bueno, entonces pídele al arcángel Uriel que te guíe hacia eso en lo que tú te debes perfeccionar. Recuerda que el aprendizaje en esta vida termina el día que nos vayamos hacia otro planeta, hacia otra realidad, hacia otra dimensión, al cielo, como tú quieras llamarlo. Bueno, eh, si me quieres apoyar, me puedes apoyar suscribiéndote al canal, dándole like al video, siguiéndome en mis redes sociales, dejándome un comentario también. De esa manera me apoyas. Recuerda que los quiero muchísimo, les mando miles de bendiciones y los espero en una próxima oportunidad.